Vamos a ver el tema 12 con otros apuntes que tengo aquí. Tema 12. Organización lógica de los datos, estructuras dinámicas, ¿vale? Yo ya tengo hecho un esquema, pero lo voy a modificar. 1. Introducción, ¿vale? Lo tengo. Dentro de la introducción, vamos a meterlo, pone definiciones básicas, efectos sobre otros campos. Y también viene clasificación. Lineales, no lineales. Después viene estructura de datos. 2. Estructura de datos lineales. 2. Listas. Las listas. Aquí falta, pero es que aquí está muy bien. Aquí viene listas, definición. Vamos a ponerlo aquí. Aquí faltan tipos, pero ahí lo tengo. Operaciones. Aquí tengo las operaciones. Estructura. Voy a ponerla aquí. Y aquí viene también clasificación. Bueno, después con la lectura. Pilas. Definiciones. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner aquí. Ahora después lo veremos lo que es. Definición. Operaciones. Aquí no viene con las pilas. Operaciones. Aquí está. Operaciones. Estructura. Colas. Y lo subo. Operaciones. Aquí lo tengo. Estructura. Vale. Organización de los datos. Organización lógica de los datos. Concepto. Datos. Estructura de datos. Valores que pueden almacenar, las operaciones que permiten, características. Vale. Aquí tengo las listas, pilas, colas. Y ya después me meto en los árboles. Y aquí viene estructura de datos no lineales. Estructura de datos lineales. Bueno, puedo crearlo. Y mete aquí. Bueno, venga, lo voy a hacer. Estructura de datos lineales. Vale. Pues dentro de la estructura de datos lineales están las listas, están las pilas y están las colas. Después los árboles. Y después árboles binarios y grafos. Bueno, pues entonces si estas son la organización, estructura de datos lineales, voy a venir aquí. Estructuras de datos no lineales. Vale, pues la estructura de datos no lineales son árboles. Venga, aquí meto los árboles. Árboles. Árboles binarios. Me voy a venir aquí. Árboles binarios. Grafos. Voy a poner un poquillo más chico. Grafos. Vale. Ha hecho
el libro, me parece correcto. Una división entre estructura de datos lineales y estructura de datos no lineales. Sigo, árboles. Vamos a irnos por los árboles. Árboles. Aquí lo tengo yo. Vale. Árboles. Y él pone definición. Vamos a ver lo que yo tengo puesto en árboles. Definición. Está puesto. Operaciones. Aquí no está puesto. Aquí está puesto. Operaciones sobre árboles. Estructura. Aquí está puesto. Ahora después iré modificando. Recorrido en un árbol. Vale. Árboles binarios. Yo lo tengo puesto separado. Árboles binarios. ¿Lo puedo poner junto? Árboles binarios. Como un punto y aparte. Árboles binarios. Lo voy a meter. A ver. Aquí. Tiene lógica. Árboles binarios. Vale. Después, árboles binarios, definición, estructura, característica, árbol binario completo, conversión de un árbol general a árbol binario, representación, recorrido, árboles binarios de búsqueda. Y aquí viene árboles binarios parcialmente ordenados y árboles binarios de búsqueda. Vale. Vale, por ahora lo voy a dejar así. Voy a seguir. Tablas hash. Yo ahí no tengo nada de tablas hash. Pues venga, no está dentro de los árboles. Venga, voy a ponerlo aquí. Tablas hash. Vale. Y dentro de tablas hash esta definición hashing funciones hash y dentro de las funciones hashing multiplicativo y después aquí hashing por división. Por división. Vale. Ahora ya tengo los grafos. Grafos. Definición. Lo tengo puesto. Tipos. Ahí lo tengo puesto también. Grafos dirigidos. Sencillo, dirigido. También tengo puesto los dirigidos. Definición. Estructura. Aquí pone. Dirigido. Vamos a darle aquí. Pone definiciones.
definiciones, punto, estructura, punto, representaciones, punto, matriz de adyacencia, lista de adyacencia. Vale, soy andaluz. Está bien. Bien, matriz. Grafos no dirigidos. Definición. Venga, otra vez. Definición. Estructura. Representaciones. Vale. Y ya está. Y ya empieza el tema. Pues bueno, voy a leer el tema y nos vamos a ir aclarando con todo esto. Tema 12. Organización lógica de los datos. Estructuras dinámicas. Punto 1. Introducción. Vamos a ver lo que ve aquí. En un lenguaje de programación, el concepto de tipo de datos es de vital importancia. En la implementación del lenguaje, la información referente al tipo determina la forma en las que las operaciones tienen que interpretarse y capacita al compilador a detectar errores en aquellos programas que no los utilizan de forma apropiada. Un tipo determina la clase de valor que puede tomar la variable y expresiones. Todo valor pertenece a un solo tipo. Bueno, estos son los lenguajes estructurados. Definiciones básicas, que vendría dentro de esto. Definiciones básicas, ahí estamos. Y yo lo tengo puesto aquí, organización lógica de los datos. Vale. Definiciones básicas, vamos a leer lo que viene aquí. Un tipo de dato es un conjunto de valores junto con un conjunto de operaciones asociadas. Bueno, esto realmente lo puedo tener aquí. Vale. Organización lógica de los datos. Pero esto es una definición básica. Bueno, la puedo dejar aquí. Tipo de datos. Valores y operaciones. Valores. Operaciones. Y ahora, sigo leyendo. Los tipos de datos dinámicos son aquellos en los que los objetos y relaciones que son representados por el tipo de dato pueden variar a lo largo de la vida del mismo. Se diferencian de los estáticos por la característica de que su tamaño no es fijo, puede variar en tiempo de ejecución. Bueno, aquí datos dinámicos.
¿Qué es un dato dinámico? Son aquellos en los que los objetos y relaciones que son representadas por el tipo de dato puede variar. La verdad que esta definición no me gusta. Nada. Bueno, lo dejo tal y como está. Vamos a ir a por otro. 1, 2. Efectos sobre otros campos. Vamos a ver esto. La estructura de datos es muy importante en cuanto que una vez estudiados estos, la combinación de los mismos con el control da lugar a los algoritmos. De forma que en muchos de estos será fundamental la selección de la estructura de datos más convenientes. Esto es algoritmo más estructura de datos igual a programa. Realmente es uno de los temas con más historia y en el que repercuten de forma más directa los avances de la tecnología, tanto software como hardware. Es en la búsqueda de procedimientos cada vez más rápidos para la solución de problemas que puedan resolverse algorítmicamente. Bueno, esto fuera. No me gusta. Vamos a ver. Clasificación. Leo. Clasificación. El estudio de las estructuras dinámicas podemos dividirlo en tipos lineales. En este apartado veremos las listas y como casos particulares las pilas y las colas. Tipos no lineales. La relación entre los datos constituyente bien o no es lineal o bien no es establecida. Veremos los árboles, tablas, hash y grafos. Fuera, esto no me gusta, si ya lo tengo puesto abajo, no lo voy a poner 2 veces. Vale. Y esto, me lo puedo llevar aquí. Y esto fuera. Hecho. Estructura de datos lineales. Aquí tengo puesta organización lógica de los datos. Concepto de datos. Concepto, estructura de datos. Los valores que puede almacenar, las operaciones que permite realizar, características, eficiencia de memoria, velocidad. Pues yo esto lo dejo. Esto me gusta. Me vengo aquí. Estructura de datos lineales. Vamos al lío. Y empieza del tirón con 2 listas. Definición. Vamos a ver cómo defino una lista. Lo leo. Dado un conjunto de, una lista es una secuencia de los elementos de dicho conjunto. A cada instancia del tipo lista viene vinculado un conjunto de valores distinto. Así podemos tener listas de enteros, flotantes, estructuras e incluso listas de listas. Una lista se suele representar de la forma entre mayor que y menor que A1, 2, AN. Vale. Con la nomenclatura siguiente. N.
longitud de la lista. De 1, 2 hasta n posiciones de la lista. A sui, elemento ocupando la posición iésima de la lista. También se le suele notar como A entre paréntesis y. A1, primer elemento de la lista, llamado cabecera de la lista. AN, último elemento de la lista. El menor que y el mayor que, lista vacía. Orden A1 precede a A más 1 y A1 sigue a A menos 1. Vale. Definición. Vale. No pongo nada. Vamos a ver. Operaciones. Yo lo tengo aquí puesto. Vamos a ver si las tengo todas. Operaciones. Las listas tienen asociada una serie de operaciones que permiten modificar los elementos que contiene. Las más importantes son las siguientes. Crear o destruir. Crear o destruir. Esta no la tengo. Insertar un nodo, buscar un nodo, borrar un nodo, recorrer lista, vaciar lista, crear lista. Aquí. Crear lista, insertar un nodo, buscar un nodo, borrar lista, recorrer lista, vaciar lista. Que no es destruirla, dejarla vacía. Y destruir. Lista. Vale. Primero, devuelve el valor del primer elemento de la lista. Insertar un nodo, buscar nodo. Lo puedo poner. Está mejor. Espérate. Crear lista. Insertar un nodo, buscar un nodo, borrar un nodo, recorrer, vale. Primero. Me equivoco. Bueno, da igual. Primero. Vale, me dice el primer elemento de la lista. Lo pongo aquí. Crear lista, lo voy a poner aquí. Primero. Último, lo voy a poner. Y más que vaciar lista, borrar nodo es realmente vacía. Preguntar si la lista está vacía. Vacía. Con acento. Vale. Y último. Vamos a ponerlo aquí. Hay muchas operaciones, de hecho. Ahí. Vale. En estos apuntes nada más que viene crear y destruir. Primero, devuelve el valor del primer elemento de la lista. Último, devuelve el valor del último elemento de la lista. Inserta un elemento al final de la cola. Ya salía. Borrar.
Suprimir el primer elemento de la cola. Vacía. Devuelve si está vacío. Bueno, no estoy muy de acuerdo con esta, pero ya lo tengo ahí yo puesto y ya me entero yo y creo que todo el mundo. Sigo leyendo. Aunque estas son las operaciones básicas, en ocasiones puede ser necesario considerar otras operaciones adicionales dependiendo del problema concreto que se quiera resolver y que, por tanto, podrían pasar a formar parte de las operaciones básicas. Tal es el caso de una operación de ordenación. Por ejemplo, además hay que tener en cuenta que estas operaciones como las de cualquier tipo de datos, tiene ciertas particularidades que dependen tanto del problema como de la implementación elegida. Por ejemplo, la operación primero no devuelve estrictamente la primera celda de una lista si se está usando una celda muerta para implementar la lista, sino que devolverá la celda que aparece a continuación. Vale. Seguimos leyendo. Estructura. Vamos a ver. Esto es aquí. Leo lo de estructura. Lo leo. La estructura de la lista puede variar según la implementación que se tenga de la misma. Como ejemplo, vamos a ver la implementación de una lista mediante vectores y mediante punteros, basándonos en C. Mediante vectores. Vamos a ver. Mediante vectores. La idea es implementar la lista usando las posiciones consecutivas de un vector. Ahora la cabecera de la lista es la posición 0 del vector. La posición n-1 del vector, que llamaremos max, va a ser la última posición de la lista. Y la última posición n del vector será donde guardemos el número de elementos que en realidad tiene la lista. Bueno, aquí hay un fallo. Los vectores van de 0 a n-1. Y en la posición n de un vector ya estoy saliéndome de la memoria. La representación gráfica es, pues hay un vector 0, 1, max y n elementos. Bueno, podemos entender que n-1 en este caso, vale, que n-1 no tiene por qué ser el último elemento del vector. Bueno, entonces estamos desaprovechando una posición del vector para guardar el número de elementos de la lista. Mediante vectores, vamos a ver, esto es mediante vectores, ahora vamos a ver mediante punteros, que es lo suyo. Implementa la lista representando cada elemento como una celda dividida en dos partes. Un campo donde se almacena el elemento y otro donde se almacena un puntero al siguiente elemento de la lista. La lista en sí se representa como un puntero a la cabecera, L. Para evitar casos particulares e inserciones y borrados, añadimos una celda muerta que no contiene datos de interés, la cabecera, y que ocupa la primera posición de la lista. Así evitamos tocar el puntero L. La representación gráfica es, L apunta a la cabecera que no tiene ningún dato, y después la parte de puntero apunta a 1,
2 y así sucesivamente. Clasificación. Que clasificación es lo mismo que tipos, realmente. Clasificación. Vamos a ver lo que este hombre dice de clasificación. Vamos a ver. Una extensión de la lista implementada mediante puntero es la lista doblemente enlazada. Vamos a ver si yo tengo lista doblemente enlazada. Aquí está, en tipo, doblemente enlazada. Ahí está. Donde el objetivo es poder recorrer la lista hacia adelante y hacia atrás con la misma facilidad. Se añade un puntero a la celda para poder movernos en el otro sentido. Representación, pues ahí está. 3 campos con el puntero anterior y el puntero siguiente. Multilista. Vamos a ver un tipo de lista. Conjunto de nodos en los que algunos nodos tienen más de un puntero y pueden estar en más de una lista simultáneamente. Es la estructura básica para los sistemas de bases de datos en red. Multilista lo tengo. Enlazada, contigua, circular, lista de lista, pero las multilistas no las tengo. No lo voy a poner. Vale. Pilas y colas. Lo tengo aquí, hombre. Pilas y colas. Vamos a ver. Aquí viene lista doblemente enlazada, multilistas y pilas y colas. Lo leo. Son los tipos de lista más importantes. Los veremos a continuación. Pilas. Aquí lo tengo. Pilas. 1. Definición. Vamos a ver. Definición. Vamos a leer la definición. Una pila es una clase particular de lista en que todas las inserciones y borrados tienen lugar en un extremo denominado cabeza o tope. Son listas de tipo LIFO. El último en entrar es el primero que sale. Last in picks out. Vale. Cabecera. Cabecera. Vale. Operaciones. Vamos a ver las operaciones. Lo leo. Una pila suele incluir las siguientes operaciones. Crear y destruir. Crear y destruir. La tengo. Devolver un valor del tipo pila para ser usado o liberar los recursos que mantiene la pila. Vale. Cima. Es que viene aquí como tope, pero es realmente cima. Devuelve el elemento que está en la cabeza de la pila. Eso es cima. Pop. Devuelve el elemento del tope de la pila eliminándolo de la misma. Vale, aquí está. Yo lo diría de otra manera. Este hará el primer elemento de la lista. Push. Inserta un elemento en el tope de la pila. Perfecto. Y la pregunta vacía. Si la pila es vacía. Perfecto.
Estructura. Vamos a ver lo que es la estructura. Lo leo. Como clase particular de lista, se puede implementar la pila de distintas formas, como matriz o por puntero. La representación gráfica, aquí aparece una matriz unidimensional que crece hacia arriba con las operaciones pop y push, tope y primer elemento. Vale, estructura. Vector. Realmente y punteros. Y ya está. Colas. Vamos a ver las colas. Leo lo que viene aquí. Definición. Una cola es otro tipo particular de lista en la que los elementos se insertan por un extremo, el final, y se consulta y suprimen por el otro, la cabecera. Son listas de tipo FIFO. El primero que entra es el primero que sale. First in, first out. Bueno, definición. Cabecera y cola. Vale. Operaciones. Crear, destruir. Ya las tengo, pero voy a leer lo que viene aquí. Operaciones. Las operaciones para una cola son análogas a las de las pilas. Las diferencias consisten en la inserción se hace al final de la lista y no al principio, y en que la terminología de las primitivas es distinta. Crear, destruir. Frente, lo tengo yo también. Poner, inserta un elemento al final de la cola. Poner en cola. Quitar, suprime un elemento de la cola. Y vacía. La pregunta no es vaciar, es vacía. Y con acento. Voy a cambiar. Estructura. Pues lo mismo que antes. Lo leo. Estructura. Gráficamente, la estructura de una cola no es distinta a la de una lista. La diferencia está en el tratamiento que tienen los datos contenidos en la misma. Poner se pone por el final. Quitar se quita por el principio. El frente es el último elemento. Y ya está. Vectores. Vector. Punteros. Vamos al lío. Ya nos venimos aquí. Estructura de datos no lineales. El primero, árboles. Aquí está. Árboles. Definición. Vamos a irnos aquí. Definición. Vamos a leer lo que viene aquí. Un árbol
es una colección de vértices junto con un conjunto de aristas, cada una de las cuales conecta un par de vértices distintos, de forma que sólo exista un camino entre ellos. Para poder comprender la estructura y operaciones de este tipo de datos, es necesario conocer algunas definiciones relacionadas con él. Está mejor esto. Es una jerarquía. Nodo raíz. Lo leo. Es un nodo del árbol tal que, a partir de él y a través de una relación de paternidad, se desarrolla una estructura jerárquica. Existe un nodo raíz. Vale. Sigo leyendo. Altura de un nodo en un árbol es la longitud del mayor camino del nodo a una hoja. La altura del árbol es la altura de la raíz. Voy a ponerlo aquí. Altura. Sigo leyendo. Otro concepto. Relación de paternidad. Si n sub 1, n sub 2, n sub k en una sucesión de nodos en un árbol se dice que n sub i es el padre de ni más 1 y que ni es el hijo de ni menos 1. Vale. Voy a ponerlo. Bueno, me equivoco. Pongo aquí. Bueno, lo escribo. De paternidad lo he escrito bien. Me lo llevo aquí. Hoja. Lo leo. Es un nodo sin descendientes. Hoja. Otro concepto. Camino. Ay, ese sí. Camino. Dada ni, n sub i, n sub 2, n sub k, una sucesión de nodos tal que ni es el padre de ni más 1 para 1 menor o igual que i y menor que k, entonces esta sucesión forma un camino de nodos de ni al nodo k. Camino. Vale. Otro concepto, su árbol. Es un nodo del árbol, junto con todos sus descendientes. Pues venga, lo voy a poner aquí. Su árbol. Árbol con acento. Y ahora, otro concepto, la profundidad de un nodo. Profundidad. Profundidad. Es la longitud del único camino de la raíz a este nodo. Perfecto. Operaciones.
Vamos a verlo. Como todo tipo de datos, los árboles tienen asociada una serie de operaciones que permiten su manejo. Estas son las siguientes. Crear y destruir. Vamos a ver. Creación y borrado. La tengo. Padre. Devuelve el padre de un nodo. Característica y estructura. Aquí es que lo tengo. Los tipos de nodos, raíz, hoja e intermedio. Por lo tanto, esto lo puedo quitar. Tipos de nodo, raíz, hoja, intermedio, definiciones. Grado de un nodo, longitud del camino de un nodo, que eso es camino, nivel, profundidad o altura y peso. Yo creo que lo tengo aquí todo. Profundidad fuera. Su árbol, camino fuera. Altura fuera. Definición, existe un nodo raíz. Eliminar. Relación de paternidad también elimina. Es una jerarquía y lo de su árbol también. Y tiene un único padre también. Operaciones, vamos a ver. Árboles binarios y árboles no binarios y árboles binarios. Vamos al lío porque aquí este tema es difícil. Características y estructura. Estructura recursiva, sí. Tipos de nodo, raíz, hoja intermedio, definiciones, grado de un nodo, longitud de camino y nivel, profundidad, altura y peso. Tipo de árboles. Árboles no binarios, árboles binarios. Recorridos. Preorden, primero en profundidad, in orden y posorden. Otras operaciones sobre los árboles. Creación, búsqueda, inserción, borrado. Operaciones. Más que otras operaciones. Tipos. Padre. Vamos a ver las operaciones. Creación, estoy de acuerdo. Borrado, estoy de acuerdo. Búsqueda e inserción. Recorrido. Los recorridos son un tipo de operaciones. Bueno, no, pero se incluyen en todo. Operaciones sobre árboles. Creación, búsqueda, inserción, borrado. Aquí viene. Crear y destruir. Lo tengo. Padre. Voy a ponerlo. Padre. Devuelve el padre de un nodo. Hijo. Devuelve un hijo de un nodo. O venga, padre, hijo. Hermano.
hermano. Devuelve un nodo cuyo padre es el mismo que el de aquel con el que se usa esta operación. Insertar. Está aquí. Vamos a ponerlo. Coloca un subárbol como hijo de un nodo. Y podar. Devuelve un subárbol que tiene como raíz un hijo del nodo usado en esta operación. Dicho subárbol queda desvinculado del árbol que lo contenía. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. Podar. Estructura. Tipo. Aquí está estructura. Voy a leerlo. Consideramos el ejemplo E. Empieza por la E, que es el nodo raíz. S1, S2, S3, que son los hijos de E. D1, que es hijo de S1. D2, que es hijo de S2. D3, que es hijo de S2. T1, T2 y T3, que son hijos de D2. Dice, cada identificador representa un nodo y la relación padre-hijo se señala con una línea. Los árboles normalmente se señalan de forma descendente y se interpretan de la siguiente forma. E es la raíz del árbol. S1, S2 y S3 son los hijos de E. S1, D1 componen un subárbol de la raíz. D1, T1, T2, T3, D3, S3 son las hojas de un árbol porque no tienen hijos. Al igual que pasaba con las listas, tenemos varias formas de representar un árbol. A pesar de que el árbol es un tipo de dato inherentemente dinámico, podemos optar por dos representaciones, estática o totalmente dinámica. A continuación se comentan estas opciones. Vamos a leerlo. Representación matricial. Vamos a ver. Representación matricial. Vamos a leerlo. Necesita que los nodos estén numerados o se puedan identificar de alguna forma unívoca. Se trata de identificar para cada nodo quién es el padre. Para la raíz se identifica de alguna forma especial que no tiene padre. La representación mediante listas de hijos se trata de mantener un vector en que cada posición representa un nodo y está ocupada por una lista que contiene los hijos de dicho nodo. La representación mediante celdas enlazadas, cada nodo se representa mediante una colección de campos que indica de alguna forma quién es el padre, el valor contenido en dicho nodo y la dirección de los hijos. Vale, que se puede hacer matricialmente o a través de punteros, que es lo más sencillo. Recorridos de un árbol. Aquí lo tengo. Lo leo. En una estructura no lineal resulta complicado establecer un criterio de movimiento por la misma. No obstante, existen distintos métodos útiles que podemos utilizar sistemáticamente para recorrer todos los nodos de un árbol. Los tres más importantes son
preorden. Vamos a verlo. Y leo. La raíz es listada en primer lugar y los subárboles son listados en preorden, siempre de izquierda a derecha. Posorden. Vamos a verlo. Los subárboles son listados en posorden y luego es listada la raíz al final. In orden, lo leo. Lista la raíz tras listar in orden los subárboles izquierdo y derecho de un nodo dado. Ejemplo. Vamos a ver, lo leo el ejemplo. Ejemplo, este árbol contiene la expresión aritmética, abre paréntesis, x menos, abre paréntesis, 4 elevado a 2, cierro paréntesis, asterisco y, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 2, partido 3, cierro paréntesis. El nodo raíz es el más. A la izquierda tengo el por, a la derecha tengo la división. Del por sale el menos y la i. Del menos sale la x y la exponenciación. Y de la exponenciación sale el 4 y el 2. Y de la división sale el 2 y el 3. Dice, el recorrido en preorden produce más, por, menos, x, exponenciación, 4, 2, y, barra, 2, 3. Tiene lógica. El recorrido en posorden produce 4, no produce x, 4, 2, exponenciación, menos y, asterisco de la multiplicación, 2, 3, barra de división y el más. Y el in orden, que realmente es la expresión original, sería x menos 4 elevado a 2 por i más 2 dividido 3. Árboles binarios. Aquí tengo puesto tipos de árboles. Árboles no binarios y árboles binarios. Vale. Árboles binarios. Aquí está. Lo leo. Definición. El concepto de árbol binario puede definirse como un árbol vacío o un árbol en que cada nodo puede tener a lo más 2 hijos. El hecho de que cada hijo en un árbol binario sea designado como un hijo a la izquierda o un hijo a la derecha hace que estos árboles sean diferentes a los árboles ordinarios. Ejemplos. Aquí está el primer ejemplo. 1 que tiene como hijo 2, 2 que tiene como hijo 3 y 4 y 3 tiene como hijo 5. El otro ejemplo, 1 tiene como hijo 2, 2 tiene como hijo 3 y 4 y 3, 5. Dice, aunque los dos árboles A y B parecen el mismo, son dos árboles binarios distintos por el simple hecho de tener un hijo a la izquierda o a la derecha. Árboles binarios parcialmente ordenados. Vamos a leerlo.
Árboles binarios parcialmente ordenados. Realmente lo de los recorridos aquí. Vamos a leerlo. Un árbol binario se dice que es un árbol parcialmente ordenado si cumple la condición de que la etiqueta de cada nodo sea menor o igual que la etiqueta de los hijos, manteniéndose tan balanceado como sea posible. Ejemplo. Árboles binarios parcialmente ordenados. Vamos a leerlo. Un árbol binario se dice que es un árbol parcialmente ordenado si cumple la condición de que la etiqueta de cada nodo sea menor o igual que las etiquetas de los hijos, manteniéndose tan balanceado como sea posible. Ejemplo. Raíz nodo 1, hijo 2 y 3. Del hijo 2 sale 5 y 5. Del hijo 3 sale 5 y 6. Vamos a ver. Este no lo tengo puesto. Voy a añadirlo. Árbol. Binario. Parcialmente ordenado. Vale. Lo voy a poner un poquito más arriba. Aquí. Árboles binarios de búsqueda. Lo tengo aquí. Lo leo. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario con la propiedad de que todos los elementos almacenados en el subárbol izquierdo de cualquier nodo X, incluyendo la raíz, son menores o iguales que el elemento almacenado en X, y todos los elementos almacenados en el subárbol derecho de X son mayores que el elemento almacenado en X. Ejemplo. 10, el nodo raíz. Su árbol izquierdo 5, el derecho 14. Del 5 sale el 3 y el 7, y del 3 sale el 1 y el 4. Del 14 sale el 12 y el 15. Tabla hash. Aquí lo tengo puesto. Definición. Lo leo. Es una estructura no lineal de datos que nos permite hacer búsquedas de una manera totalmente diferente a los árboles. Esta búsqueda utiliza una función denominada función hash o hashing para acceder a los registros de la tabla. Idealmente, una buena función hash debería devolver un valor distinto para cada argumento, pero esto es muy difícil de conseguir. Puede ocurrir que dicha función devuelva dos valores iguales para dos argumentos distintos. Cuando ocurre esto, estamos hablando de una colisión. La función hash devuelve la misma entrada de la tabla para dos valores K distintos. Un problema a tener en cuenta a la hora de elegir la función son las colisiones. Hay distintas formas de resolver las colisiones. Una de ellas es enlazar una lista a cada celda de la tabla. Así podría ir llenando dinámicamente. Es lo que se conoce como hashing abierto. La estructura general de las tablas hash es de la forma índice y clave.
El índice identifica la posición de la tabla a la que se va a acceder y la clave, el valor que almacenamos. La búsqueda se hace a través del índice, que se puede calcular con distintas funciones. Vale. Vamos a seguir leyendo. Otro punto del hashing. Hashing, funciones hash. Tenemos dos tipos de funciones hash. Hashing multiplicativo. La función utilizada para encontrar la entrada K a la tabla es la siguiente. H de K igual a M por C por K, siendo M el tamaño de la tabla, C un valor perteneciente al rango 0,1 y la E la operación de la parte entera. Vale. Hashing por división. La función en este caso es h de k igual a cat módulo de m, tomando m como un número primo. Vale, vamos a irnos a ver los grafos. Grafos. Si utilizamos el hash con listas, pues sí, es dinámico, pero si no, yo no veo que sea dinámico. Bueno, lo voy a quitar. Eliminar nodo. Yo no veo que tenga una estructura dinámica el hash para meterlo. Es una opinión personal. Vamos a ver los grafos. Grafos. Definición. Lo leo. Un grafo G de VA consta de un conjunto de vértices V y de un conjunto de arcos A. Un arco es la relación existente entre un par de vértices V y W, tal que V y W pertenecen al conjunto V. Los vértices se denominan nodos o puntos. No es jerárquico. Nodo, vértice, arista, camino, longitud, vértice adyacente. Vamos a verlo. Tipos de grafos. Y lo leo. Clasificación de los grafos en dirigidos y no dirigidos. Vamos a por los grafos dirigidos. Grafos dirigidos. Y lo leo. Un grafo dirigido G de VA, un par de vértices V y W componen un arco dirigido en el cual V es el extremo inicial, cola u origen, y W es el extremo final, cabeza o destino. Y además, la existencia de este arco no implica la existencia de un arco WV. Esta es la principal característica que los diferencia de los grafos no dirigidos. El número de elementos de V se denomina orden del grafo. Lo tengo puesto. Orden del grafo. Notas, nodos, vértices, aristas. Sencillo. Múltiple, dirigido, definiciones. Orden del grafo. El número de elementos de V se denomina orden del grafo. Si el orden es 0, estamos hablando de un grafo nulo. Se denomina lazo o bucle a aquel arco que conecta un vértice consigo mismo. Un grafo G se denomina sencillo si no tiene lazos y además no existe más que un arco para unir dos nodos. Un grafo no es sencillo se denomina múltiple. Un camino en un grafo dirigido es una secuencia de dos o más arcos
que conectan dos nodos. Un ciclo simple es un camino simple de longitud, por lo menos uno, que empieza y termina en el mismo vértice. Composición y estructura. Como ya hemos dicho, un grafo se compone de un conjunto de nodos y un conjunto de arcos dirigidos que relacionan esos nodos. Para ver la estructura, consideramos el siguiente ejemplo. Sea G de VA, de V y de A, donde V, 1, 2, 3 y 4 es el conjunto de vértices o nodos, y A11, A12, A13, A24, A32 es el conjunto de arcos dirigidos. El arco dirigido se representa mediante una flecha que sale de V y llega a W. Este grafo es múltiple. Es múltiple porque tiene un lazo de 1 a 1, ya que el arco 1, 1 es el que hemos denominado un lazo. También podemos decidir que el arco 1, 1 es un ciclo simple de longitud 1. Uno tiene un lazo, de 1 se va al 2, del 1 también sale hasta el 3, del 3 sale hacia el 2 y del 2 sale hacia el 4. Representaciones. Para representar un grafo dirigido se puede emplear varias estructuras de datos. La selección apropiada depende de las operaciones que se apliquen a los vértices y a los arcos del grafo. Por ejemplo, consideramos dos opciones. A. Matriz de adyacencias. La matriz de adyacencia para un grafo es una matriz de dimensión n por n, en la que las columnas y las filas representan los vértices del grafo. Si existe el arco de 1 a j, entonces MIJ igual a 1. Y si no existe, entonces MJ igual a 0. Es decir, que se pone un 1 donde haya un arco. La matriz de adyacencia para el ejemplo anterior sería la que aparece a la derecha. En el 1, 1 tiene un 1, en el 2, 1 tiene un 1, en el 3, 1 tiene un 1, en el 4, 2 tiene un 1 y en el 4, 4 tiene un 1. Lista de adyacencias. Para evitar lo inconveniente de la matriz de adyacencias, se puede usar otra representación común para grafos dirigidos, compuesta de líneas de adyacencias, de listas de adyacencias, Cada vértice I del grafo va a tener asociada una lista de adyacencias, la cual contendrá todos aquellos vértices J que sean adyacentes a él. Considerando el grafo del ejemplo, sin contar con el lazo, su vector de lista sería del 1 al 2 y del 2 al 3, del 2 al 4, del 3 al 2 y del 4 a ningún lado. Grafos no dirigidos. Definiciones. Un grafo no dirigido GVA consta de un conjunto finito de vértices V y de un conjunto de arcos A. Se diferencia de un grafo dirigido en que cada arco en A es un par no ordenado de vértices, es decir, W es igual que WV. Los vértices V y W son adyacentes si V y W es un arco de A. Se dice que el arco VW es incidente sobre los vértices V y W. Un camino es una secuencia de vértices y es simple si todos sus vértices son distintos, con excepción del inicial y el final, que pueden ser el mismo. Un grafo es conexo si todos sus pares de vértices están conectados. ¿Conectados? ¿O con eso? A ver.
conexo. Un grafo, un componente conexo, es un subgrafo conexo por sí mismo. No es el grafo. Un ciclo simple en un camino simple de longitud mayor o igual a 3 que conecte un vértice consigo mismo. Lo leí fatal. Un grafo componente conexo es un subgrafo conexo que por sí mismo no es un grafo. Punto. Un ciclo simple es un camino simple de longitud mayor o igual a 3 que conecta un vértice consigo mismo. Vale. Un grafo es cíclico si contiene por lo menos un ciclo. Estructura. La composición y la estructura son similares a los de los grafos dirigidos. Dos objetos están conectados por un arco si están relacionados entre sí. La diferencia consiste en que el arco ya no tiene dirección, por lo tanto ya no se representa por una flecha. El ejemplo más común es el de una red de carretera, ya que las carreteras arco que unen dos ciudades vértices puede ser recorrida en ambos sentidos. Ejemplo de grafo no dirigido. 1 está conectado con 2, conectado con 3 y conectado con 4. Y 3 está conectado con 2 y con 5 y con 4. Representación. Representaciones. Para representar un grafo no dirigido se puede emplear los mismos métodos que se han descrito para los dirigidos, ya que un arco no dirigido VW se puede representar con dos arcos dirigidos VW y WV. Ejemplo matriz de adyacencia anterior. Pues bueno, esto ha sido todo este tema, lo voy a dejar aquí y ya nos vemos en el siguiente tema. Ya modificaré con otras cositas este tema que ha quedado pues de esta forma. Pues nada, hasta el próximo tema.